En la UFC, todos saben lo que se necesita para llegar a la cima. Fuerza, técnica, disciplina, mentalidad. Pero hay una verdad que casi nadie se atreve a decir frente a las cámaras. Y es que no basta con ganar peleas. Hay un tipo de peleador que inquieta a la empresa más poderosa de las artes marciales mixtas. Un tipo de peleador que, aunque llene estadios o tenga un récord impecable, es considerado una amenaza. Y no hablamos de asesinos del octágono con rodillazos voladores o manos que apagan luces. Hablamos de figuras que por su comportamiento, su ideología, su peligrosidad real o simbólica, simplemente no encajaban en los planes de la UFC. Peleadores que rompían las reglas, las escritas y las que no se dicen. Hombres que desafiaban a Dana White, al sistema, al código de silencio. Tipos que eran impredecibles, difíciles de manejar, imposibles de callar. Y eso, en un negocio donde todo debe estar bajo control, es inaceptable. Algunos eran demasiado violentos fuera del octágono, otros eran rebeldes contractuales, algunos representaban una amenaza legal, mediática o simplemente eran un riesgo para la imagen pública de UFC. ¿Y sabes qué hace UFC con un riesgo? Lo corta de raíz. Este video no va sobre quién golpea más fuerte, va sobre los peleadores que se volvieron incómodos, los que no pudieron ser domados, los que fueron tan problemáticos que UFC prefirió sacarlos del juego, aunque eso significara perder dinero, rating o talento de élite. Hoy te voy a contar sus historias, una por una, porque no fueron solo peleadores, fueron advertencias vivientes para todo aquel que ose romper las reglas del juego. Cuando se habla de peleadores peligrosos para la UFC, no siempre se trata de tipos con puños letales o conductas fuera de control. A veces el verdadero peligro es un peleador que desafía el sistema. Jon Fitch fue uno de los mejores pesos welter del mundo a finales de los 2000. Era una máquina de lucha, incansable, dominante en el grappling, con una ética de trabajo que rozaba lo enfermizo. Ganó 8 peleas seguidas en UFC y llegó a pelear por un título mundial en el año 2008. Perdió esa pelea, pero demostró ser durísimo. Sobrevivió 5 rounds con uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Pero lo que realmente hizo que Fitch fuera peligroso para la UFC no fue su estilo ni su récord, fue su actitud fuera del octágono. Jon Fitch fue uno de los primeros peleadores en alzar la voz sobre las injusticias contractuales de la empresa. Quería que los peleadores tuvieran más derechos, discutía por regalías, por contratos más equitativos, por mejores condiciones. En una era donde casi nadie se atrevía a cuestionar a Dana White, Fitch lo hacía abiertamente y lo pagó caro. En el año 2008, UFC lo despidió. La razón, según ellos, Fitch se negó a ceder indefinidamente los derechos de su imagen para el videojuego oficial de la empresa. En pocas palabras, no quería firmar un contrato que lo ataba para siempre, sin compensación real. Fitch dijo que no. UFC lo echó. El escándalo fue tal que, apenas 24 horas después de su despido, y tras una presión mediática considerable, la empresa lo volvió a contratar, pero el mensaje estaba claro: quien desafía al sistema era descartable. Más adelante, Fitch seguiría peleando, pero nunca volvió a ser promovido con entusiasmo por la UFC. Y en el año 2013, tras una derrota contra Demian Maia, fue liberado del contrato. En realidad, no lo sacaron por perder, lo sacaron por ser un dolor de cabeza para el negocio.
Fitch representó el tipo de peleador que más incomoda a una empresa como UFC. Alguien que exige respeto, que pide lo justo y que entiende su valor. No se trataba de violencia, sino de rebeldía. Y eso, para algunos, es aún más peligroso. Pocos peleadores tiraron todo por la borda con tanta rapidez como Paul Delay. El británico tenía todo lo necesario para convertirse en una estrella de la UFC. Agresividad, knockout, power brutal y una actitud de calle que conectaba con el público. Era un striker feroz, capaz de acabar una pelea con un solo puñetazo. Pero también era incontrolable. Todo explotó en UFC 113. Delay enfrentaba a Josh Koscheck en una pelea con altas implicancias. El ganador iba directo a pelear por el título. Durante los 3 rounds, Koscheck dominó con lucha, algo que frustró a Delay visiblemente. Lo contuvo, lo anuló, lo desesperó. Y cuando sonó la campana final, en lugar de aceptar la derrota, Delay hizo algo imperdonable. Caminó hacia Koscheck y le lanzó un puñetazo completamente fuera de tiempo. Un golpe sucio, ilegal y fuera de control. El tipo literalmente perdió la cabeza. En directo, frente al mundo entero. Dana White no tardó ni 5 minutos en anunciar su sentencia. Paul Delay no volverá jamás a pelear en la UFC. No importó que fuera carismático, no importó su talento, no importó su potencial económico. Delay cruzó una línea que, según Dana, es sagrada. Atacar a un rival fuera del reglamento no es solo romper el código de honor del deporte, es poner en riesgo la imagen de toda la empresa. Y lo cumplieron. Delay fue vetado de por vida. Siguió peleando en otras ligas, sí, hasta llegó a tener un buen paso por Bellator. Pero ese puñetazo maldito marcó su destino. Fue literalmente el golpe que le costó su carrera en la organización más grande del mundo. Y aunque muchos fans pedían su regreso, la UFC nunca perdonó. Delay aprendió de la forma más dura que en esta industria no solo importa lo que haces dentro de la jaula, sino cómo te comportas cuando sales de ella. Si alguna vez hubo un peleador que diera miedo, no solo por su fuerza, sino por su falta de control, ese fue Rousimar Palhares, un especialista en llaves de pierna, un maestro del dolor. Palhares no solo finalizaba a sus oponentes, parecía disfrutarlo. Cada vez que atrapaba una pierna, el público se tensaba, no por emoción, sino por miedo, porque todos sabían lo que venía. Palhares tenía un patrón: finalizaba, pero no soltaba. Sus sumisiones eran rápidas, brutales, y lo peor, muchas veces seguía aplicando presión, aún después de que el rival ya había dado la señal, incluso después de que el referee intervenía, como si perdiera la noción de lo que estaba haciendo, o peor aún, como si no le importara. La gota que derramó el vaso fue en UFC Fight Night 29. Enfrentó a Mike Pierce y lo atrapó con una heel hook devastadora. Pierce se rindió de inmediato. El referee entró y Palhares simplemente no lo soltó. Mantuvo la llave segundos de más, ignorando todo. Pierce salió lesionado. Palhares nuevamente había cruzado la línea. Dana White no dudó. Fue suspendido y luego despedido. UFC lo etiquetó como un peligro, no por su agresividad, sino por su falta de control. En un deporte donde la violencia está regulada, Palhares rompía el pacto básico
la seguridad del oponente. Y lo más inquietante es que no lo hizo una vez, lo hizo varias. Por eso, cuando salió de UFC y firmó con World Series of Fighting, la historia se repitió. En esa liga también fue campeón, también finalizó rivales y también fue expulsado por hacer exactamente lo mismo, no soltar a tiempo. Palares no era un simple peleador, era un depredador sin freno, y para la UFC, ese tipo de peligro no tiene lugar en la jaula. En el año 2011, Nate Marquardt estaba listo para su debut en la división welter. Un peleador respetado, técnico, con años de experiencia. No era polémico, no era problemático, pero cometió un error que para la UFC fue imperdonable. Ahora de su pelea principal en UFC On vs. 4, la Comisión Atlética del estado de Pensilvania lo sacó del evento. La razón: no pasó los exámenes médicos. Su nivel de testosterona estaba fuera de los parámetros permitidos. Estaba haciendo terapia de reemplazo hormonal, algo que en ese entonces ya se empezaba a ser mirado con una lupa. Dana White explotó en redes sociales. No esperó ni el post-evento. Desde su teléfono grabó un mensaje furioso. Nunca más volverá a pelear en UFC. La frustración era evidente. UFC había armado todo un evento alrededor de él y a última hora se cae por una decisión médica que para muchos rozaba lo irresponsable. Marquardt fue señalado públicamente, su reputación quedó manchada, y aunque años después regresó brevemente al octágono, su carrera nunca volvió a tener el mismo impulso. El mensaje fue claro: si haces quedar mal a la empresa, si pones en riesgo un evento, si juegas con fuego en temas médicos o legales, vas a pagar el precio. Y ese precio en el mundo de la UFC suele ser el exilio. Jason Mayhem Miller era el show personificado, carismático, explosivo, un personaje más grande que la vida, siempre con una sonrisa desquiciada, entradas teatrales y un estilo que mezclaba entretenimiento con peligro. UFC lo trajo como coach del reality The Ultimate Fighter. Lo enfrentaron con Michael Bisping y parecía que iba a construir algo grande con él. Pero el problema no era el talento, era su inestabilidad. Fuera del octágono, Miller comenzó a acumular problemas legales, arrestos, disturbios, incidentes extraños. En una ocasión fue encontrado desnudo dentro de una iglesia destrozada. En otra, hizo una transmisión en vivo mientras era arrestado en su casa. Su salud mental comenzó a ser tema de conversación, pero incluso antes de eso, UFC ya tenía dudas. Tras su segunda pelea en la empresa, Dana White lo cortó abruptamente. Según él, Miller tuvo un comportamiento muy raro en backstage, inaceptable para UFC. Nunca se dieron detalles, solo quedó en el misterio. Pero lo cierto es que Mayhem se volvió literalmente una bomba de tiempo, impredecible, problemático, inmanejable. Su caso es distinto a los otros, porque no era solo un peleador rebelde o un golpeador sucio. Era alguien que estaba al borde de perderse a sí mismo, y UFC, en vez de ayudarlo, simplemente lo borró del mapa.
Miller siguió teniendo problemas con la ley, incluso enfrentó cargos serios, y aunque muchos fans aún lo recuerdan con cariño, su caída fue tan desastrosa como inolvidable. En el mundo del MMA, ser un personaje no basta. Si tu vida personal se convierte en un show peligroso, no hay lugar para ti en la mayor liga del mundo. En el mundo del octágono, muchos creen que lo único que importa es ganar, derribar, someter, sobrevivir, pero hay algo que muchos olvidan. En la UFC no solo peleas con los puños, también peleas con tu imagen, con tus decisiones, con tu disciplina y sobre todo con tus propios demonios. Jon Fitch fue demasiado problemático para negociar. Paul Delay no supo controlar su rabia. Alares se convirtió en un peligro para todos. Marquardt puso en jaque la integridad de un evento. Y Jason Miller perdió la pelea más importante, la que tenía con él mismo. Todos tenían talento, todos fueron peligrosos. Algunos incluso pudieron haber sido campeones. Pero el MMA no es solo un deporte, es un espectáculo millonario. Y UFC, una empresa con reglas invisibles, donde no importa cuánto pegas si no sabes cuándo parar, donde una mala decisión no solo te cuesta una pelea, te cuesta tu carrera. Porque en este negocio, ser el más fuerte no alcanza. Tienes que ser profesional, tienes que ser confiable, y si no, te sacan del juego. Así de simple. ¿Qué otros peleadores piensas que fueron echados sin piedad y cuáles crees que merecían una segunda oportunidad? Escríbelo en los comentarios, porque la historia no siempre la cuenta el que gana, sino el que queda fuera. Espero les haya gustado el video. Por favor, dale like y suscríbete a mi canal si quieres seguir escuchando historias como esta. Hasta luego.